En días pasados, el presidente Luis Abinader, requerido por la prensa, dijo que la reforma y profesionalización de la policía se va a llevar su tiempo. Él dice que los males en esa institución se remontan a cerca de 50 años atrás. Yo decía en un comentario la semana pasada, específicamente el día 14, al comentar el aniversario de la muerte de Sagrario Elcira Díaz Santiago en la UAS, que esos males policiales se remontan a mucho más de 50 años. Yo dije que el caso de Sagrario era 49 años, pero era un simple ejemplo. Para hablarnos de esa institución, de los cambios que se requieren en esa institución, de los males que le corroen, vamos nosotros a hablar en este momento con un ex jefe policial y con un ex jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Con nosotros, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, y Rolando Rosado Mateo, es director de la DNCD. Gracias, caballero, por acompañarnos en esta mañana. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Yulisa y Nelson, por la invitación que nos hacen. Honrado de estar aquí, despertando con CDN. Muy bien. Vamos a comenzar con usted, Guzmán Fermín, un ex jefe policial, un hombre del inside, un hombre de adentro. Como decía un amigo periodista, bueno, Aníbal de Castro, en el concón. Usted conoce. Hay una expresión del presidente Abinader que me llamó poderosamente la atención porque dejaba muchas incógnitas, muchas interrogantes, preguntas sin responder. Dijo el presidente Abinader, y yo le pregunto a usted, hay gente ahí mismo, dentro de la policía, que no quieren un cambio, pero nosotros sí vamos a hacer el cambio. ¿Cómo es eso que hay gente que no quiere un cambio? Eso es sectores. ¿Cómo usted pudo interpretar esa expresión del presidente de la República? En toda organización, sea pública o privada, que está sujeta a un cambio organizacional, siempre van a haber niveles de resistencia naturales, normales, en toda organización, porque un cambio implica incertidumbre a lo nuevo, implica ansiedad a lo desconocido, y eso se traduce al final en algo de resistencia. Decía Maquiavelo que no hay nada más peligroso ni nada más incierto que realizar cambios. Eso decía Maquiavelo hace ya muchos siglos, en el 1700 y tantos. Pero yo le diría al señor presidente lo siguiente. En las Fuerzas Armadas, y en este caso la Policía Nacional, Yulisa, es más fácil. Porque... ¿Qué es más fácil? Más fácil, sí. ¿En la Policía Nacional? Sí, yo te voy a decir por qué. Okay. Nosotros fuimos adoctrinados en disciplina para obedecer al poder civil legalmente constituido. Porque en la Constitución de la República, en el artículo 128, creo, 126, creo que es 128, dice claramente, en las atribuciones del presidente de la República como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, está para mandar en la policía y en las Fuerzas Armadas. Nosotros, en la Constitución, en el artículo 255 y 254, se nos manda a obedecer al poder civil legalmente constituido. Por lo tanto, en esa doctrina que tenemos nosotros, desde que ingresamos, es obedecer al poder civil. Y no es verdad, o sea, no es verdad que a lo interno de la institución, los cambios que quiera hacer el presidente, y no tengo la menor duda que son cambios positivos que él desea, bien intencionados que él tiene, que alguien se va a poner rabiosamente al interno. Habrá niveles de resistencia, como en todo. Pero déjeme terminar con esto, Nelson, que es importante. Y le voy a poner un ejemplo de por qué es fácil. No sé si mi hermano Rosado Mateo abundará al respecto más adelante. En el 2016, hubo una ley de la policía nueva
en el gobierno pasado. Y era una ley que le quitó garantías y conquistas a los policías. Una ley que fue mutilada, o sea, cercenó muchas cosas en la policía ante una ley muy buena que era la 96-04. Y prácticamente el 90 y tanto por ciento, para no decir el 100% de los policías, no quería esa ley. No quería esa ley. Sin embargo, el presidente de turno la promulgó. Y a pesar que había resistencia grande porque nadie la quería, porque le perjudicaba a los policías, se hizo y no pasó nada, porque somos obedientes al poder civil, hay disciplina. Yo quería interrumpirle, con el perdón de Yulisa, porque yo estoy de acuerdo que siempre hay resistencia a los cambios, eso es algo normal. Sí, pero usted se acuerda de Balaguer y las fuerzas incontrolables dentro de la Policía Nacional. Es decir, esa era otra época, porque hay muchos prejuicios en esto, Nelson. Fíjate. No, yo le digo que hay cosas concretas que se pueden mencionar, que no es lo natural de que el miedo a lo nuevo, no, fuerzas incontrolables. Sí, pero eso era otra época que ya pasamos, eso fue superado, y hay muchos prejuicios. Y usted habló ahorita de historia de hace 50 años, lo bueno sería empezar desde los inicios de la policía en el cambio que hemos tenido nosotros como institución. Y por ejemplo, antes que mi general Rosado, yo diría que pudiera hacer un recuento, si es posible, para poner en contexto este episodio que estamos viviendo hoy en día, que no es el primero, hay muchos pasos de transformación en la policía. Dicen que la policía era trujillista, o que es trujillista, y nada más lejos de la verdad, porque la Policía Nacional fue fundada en el 1836 bajo el gobierno del general Trujillo, correcto. Pero 1936. La policía... 36. ¿Y 1936? Sí, 1900, dijo 1800, una equivocación. Y la Policía Nacional no era represiva, era una policía más bien municipal que se dedicaba a infracciones de simple policía, multas municipales, llevar a los niños que estaban vagantes en la calle en vez de estar en la escuela, era una especie de matute, de un policía al estilo matute. La represión en la era de Trujillo la hacía el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, no eran policías, eran militares, y no hay que confundir con esto. Ahora, después hubo una transformación en el futuro subsiguiente, que eran otros tiempos, era una guerra fría, etcétera. Yo sé que Rosado pudiera, por favor. Por supuesto. Adelante, general. Es bueno saber que todos esos cambios que ha sufrido la policía no siempre han ido acompañados por los cambios de mentalidad de los diferentes actores que convivimos dentro de la sociedad. Algunos se han quedado atrás visualizando una policía que hace tiempo que evolucionó, tal y como decía el comandante Guzmán Fermín, de la policía, por ejemplo, de Moncáceres, por allá, que se fundamentaba en una ley de policía, 1911, a la policía que crea, la Guardia Nacional que crea el gobierno de ocupación norteamericana en el año 1916, que son quienes organizan lo que se llamó los cuerpos de policía municipales en ese entonces cuando llegan, a lo que luego evoluciona la Policía Nacional Dominicana en 1921, que de ahí es que nos viene a la Policía Nacional el estigma de trujillista, porque Trujillo ingresa en el 18 a la Guardia Nacional, que era lo que constituía en ese entonces Ejército, Marina, Fuerza Aérea, etcétera, porque el ejército norteamericano había desmantelado todo lo que eran los aparatos represivos del entonces Estado Dominicano y había convertido todo eso en la Guardia Nacional. En el 1921 ellos transforman esa guardia en Policía Nacional Dominicana. Trujillo, que ya tiene el rango de segundo teniente, pasa a ser capitán en uno de esos, digamos, movimientos que solamente la historia puede explicar. De ahí es que proviene ese estigma de trujillista, porque tal y como dice el comandante Guzmán, cuando las tropas de ocupación, el 24, abandonan República Dominicana, volvemos al modelo anterior de policía municipal. Y ese cuerpo de policía, que es refundido en el 1935, mediante la ley 1922, y convertido en Policía Nacional el 2 de marzo de 1936,
entonces adquiere el carácter de Policía Nacional, pero ya había una Policía Nacional previamente creada. Ahora, fue un instrumento de dominación trujillista, tal y como dice el comandante. Es que la organización interna, la filosofía con que se creó en aquel entonces no fue para darle soporte a la tiranía de Trujillo. El soporte ya de por sí lo tenía en las Fuerzas Armadas que él había interpretado, y con esto no estamos tampoco tratando de, digamos, tirar todo ese lodo de represión que significó la dictadura de Trujillo. No, sino sencillamente poner en contexto histórico el papel desempeñado por cada una de estas dos instituciones. Los cambios dentro de la policía, para ir puntualmente a las inquietudes de ustedes dos, que quiera implementar no solamente el presidente Abinader, sino los presidentes que vengan, al igual que lo hizo el presidente Danilo Medina, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Leonel Fernández, se hacen, y nosotros que somos adoctrinados día a día, porque usted va a la Academia de Cadetes, usted va al Instituto Superior, en donde se entrenan los oficiales de policía, y va al nivel más bajo, que es el nivel de conscripto, y ese es un Padre Nuestro que se reza todos los días. La obediencia estricta, la obediencia absoluta, con el rigor, y por eso nos censuran, con que se entrenan a los militares, de obediencia al poder civil legalmente constituido. Es más, eso es tan así, que los letreros que antes rezaban, el comunista es tu peor enemigo, usted va a la Escuela de Entrenamiento Policial en Atillo, San Cristóbal, y se encuentra con letreros que lo que te inducen es a la obediencia al poder civil legalmente constituido. Generales, la situación que vive la Policía Nacional en este momento y la sociedad, producto de la falta de entrenamiento que tienen los policías, quizá dista mucho de lo que podría ser un adoctrinamiento en base a las normas y los derechos. Nosotros vimos recientemente un acribillamiento de 32 disparos a una pareja de personas que venían de evangelizar en Villa Altagracia por parte de miembros de la policía que supuestamente perseguían a alguien que se había robado una pasola. Creo que pocas veces la policía ha mentido de forma tan olímpica, a sabiendas de que la sociedad no le va a creer. Pero este no es el primer caso. Esto ocurre de manera casi frecuente en el país y ha ocurrido en las diferentes gestiones, inclusive dentro de la suya, donde se hablaba de que la policía tenía equipos de sicarios y que la policía dirigía bandas armadas. Todavía se dice, se ha dicho en todas las jefaturas de la policía. Lo mismo sucede con la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde históricamente se ha dicho que se alían con el narcotráfico y que custodian los embarques de droga que llegan a República Dominicana. Pero esto podría ser un mensaje diferente, una historia diferente, si el comportamiento de los cuerpos armados también fuera diferente. ¿Qué es lo que sucede? Que en tantos años de mensaje negativo, de necesidad de cambio, de frustración de la sociedad, todavía no se ha dado ese cambio interno que necesita la Policía Nacional. Yo diría que hay varios factores, porque no todo es malo dentro de la policía. No, pero lo malo hace más ruido. Exactamente, ahí es un buen punto. Lo malo es lo que hace más ruido. Cuando ocurrió ese hecho desafortunado, execrable, repugnante, condenable, como me pasó a mí en mi jefatura igual, ningún jefe de policía, hoy director general, le gustaría que ocurrieran hechos como este. Porque no solamente extremece a la sociedad dominicana, sino también a la misma institución, y es una mancha que uno se lleva como director general. No quisiera uno llevarse eso en su conciencia. Pero para ser justos, yo diría, me gustaría que pusieran una fotografía de un policía de uniforme del año 1960 y tanto, por favor, para yo explicar al público y a ustedes dónde están los orígenes de algunos males. Si es posible. Usted trajo una fotografía. Sí, una fotografía. Atención, muchachos, ya. Siga. Sí. En esta fotografía podemos observar, ese policía que está ahí, es un policía de la década del 60 y tantos. Miren los vehículos que están ahí, que son también Austin Mini, que sea un Austin, qué sé yo. Y está correctamente uniformado, camisa gris, su corbata, su pantalón gris, tiene su Richard, o sea, el cinturón, donde tiene el cinturón un porta-revólver, su revólver, tiene una macana, un portamacana,
no se ve, pero ahí del lado izquierdo debería tener un portatiros con 9 cápsulas y tienen que tener sus esposas. En el lado derecho se nota que tiene una libreta y arriba tiene también su nombre o su apellido. Del otro lado se nota en el bolsillo que tiene un pito y tiene encima una placa de metal con la numeración de su identidad. En el cuello tiene su rango de la unidad a que pertenece y su gorro. ¿Y qué podemos observar ahí, Yulisa y Nelson y amigos televidentes que nos están viendo y escuchando? De que el Estado en esa época proporcionaba a la Policía Nacional, invertía en la Policía Nacional, no solamente el uniforme digno, es un policía raso de la policía, y cada policía tenía mínimo 7 uniformes para vestir diario de manera impecable, porque ahí se nota los niveles diferentes del uso de la fuerza, porque ahí en esa gráfica vemos a ese policía que tiene un uniforme, primer nivel de la fuerza, 1, la presencia policial, un uniforme limpio, correctamente vestido, eso da dignidad al policía y le da confianza al ciudadano, le transmite seguridad al ciudadano. Hoy no pasa eso. Desde la década de los 90 y tantos hasta ahora, la policía no se le da ese uniforme, son chamacos de diferentes colores, inclusive, que eso da inseguridad también, no sabes si son de la Fuerza Aérea, si son de qué institución es esa, chamacos. Ahí se nota en esa gráfica que el policía tiene su cinturón con todos los aditamentos para poder también tener los niveles de la fuerza, que es el diálogo. Si usted no llega al diálogo, están las manos, si no, la mano está la macana, el pito para pedir ayuda, y si ya en última instancia la macana no resuelve, entonces ya su arma letal. Hoy en día, hoy, en el siglo XXI, la policía debiera tener, aparte de todo eso, radio de comunicación, no lo tenemos, debería tener gas pimienta, no lo tenemos, pistola eléctrica, no lo tenemos, deberemos tener nosotros también, igual que todas las profesiones, las cámaras, la cámara que sugerí en estos días que no la tenemos, que esas cámaras pueden servir no solamente para grabar las acciones policiales, sino también que son evidencia para un tribunal de justicia en cualquier proceso judicial. O sea, el Estado no le provee al policía los diferentes niveles para el uso correcto de la fuerza. Solamente le dan un revólver y una pistola y se acabó. Y te ves a esos policías en la calle, de chamacos, con una pistola aquí en el cinturón, no en el cinturón de policía, sino en la correa, y con una esposa que ellos compran por este lado, pero más nada, no le dan más nada. Bueno, hay un problema grave. Permítanos ir, antes de pasar a otro tema, ahí mismo, en esa misma línea de pensamiento, pero profundizando un poquito más. El comandante Guzmán se refería a los diferentes niveles del uso de la fuerza, donde la presencia física es el primer eslabón. Ese policía presentable que inspira respeto, no solamente al ciudadano, al delincuente, le inspira, además de respeto, le inspira temor, cuando está correctamente uniformado. Ya sabemos que el segundo nivel del uso de la fuerza es la palabra, con la que el policía puede resolver conflictos sin necesidad de acudir a otros elementos de uso de fuerza. Cuando ellos fallan, entonces viene el tema de la macana, que, bueno, los brazos, policía, y son entrenados. E históricamente hemos sido entrenados para utilizar las manos y las piernas como elemento de neutralización de sujetos violentos. Luego sigue la macana. Y por último, el quinto nivel del uso de la fuerza es el arma de fuego, a la que usted y Yulisa hacían referencia con el tema de la actuación desafortunada de esos miembros que todos censuramos y que es lo que ha dado paso en estos momentos a todo este movimiento. Ahora bien, aún fíjense que eso aquí tenemos esas falencias, pero en aquellas sociedades en donde las policías no tienen estas falencias, que son correctamente equipadas, incluso hasta con cámara, hechos de esta naturaleza ocurren día a día. Nada más tenemos que ver lo que acaba de ocurrir antes de ayer en Estados Unidos con el acribillamiento de un jovencito de 13 años por parte de un policía que probablemente sin la intención
sin la intención de matar a ese un adolescente de apenas 13 años, pero era las 3 de la mañana. Habían recibido la central de radio una llamada para que acudieran ante el sonido de disparos. Entonces, ese agente que va allí a esa hora de la madrugada, óigame, para discernir en cuestiones de infracciones de segundo, entre disparar o no disparar a un jovencito que está ahí, usted puede tener la certeza de que extrapolando esa realidad aquí a República Dominicana, oiga, podemos tener puntos de comparación con una policía que usualmente no está equipado. Bueno, nada más hay que ver qué fue lo que permitió saber que el policía disparó cuando el joven no tenía el arma porque la había arrojado, la cámara que portaba, el equipamiento, lo que estamos hablando del primer nivel del uso de la fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en República Dominicana para aterrizar definitivamente en su pregunta? Bueno. Sencillamente que no ha habido continuidad en los procesos de reforma que se han iniciado. No ha sido la policía lo que ha fallado. La policía es una masa amorfa. Toma la forma que el poder político, que las autoridades le dan. Lo que pasa es que si cada 4 años o cada 8 años que cambia un gobierno, vamos a entrar en un plan distinto porque políticamente sea redituable para el poder o para el presidente que esté de turno, entonces vamos a estar andando como el cangrejo, un paso para adelante, 2 para atrás. Bueno, continuidad, usted me ha dado el enganche para mi pregunta, porque hay que ver cuál es el camino, el método que habrá que seguir para introducir los cambios que obviamente necesita la policía. Si yo fuera el entrevistado y me preguntaran sobre la numerosa comisión de 21 personas, yo le diría que no tengo ninguna expectativa del trabajo que pueda hacer, porque la mayoría de criterios están escritos. Yo conozco un código de ética, conozco un manual de proximidad al ciudadano, hay una ley orgánica, hay una ley específica del 16, que Guzmán Fermín la mencionó, y se han hecho seminarios y han hablado expertos en demasía, diría yo. Entonces, ¿cuál es el camino que ustedes consideran correcto? Si es una comisión, o sea, ¿cuál es la ruta, el método que conduciría a un cambio efectivo? Es muy sencillo. La primera iniciativa que se hizo seria en el país para no solamente una reforma policial, porque ese es un problema puntual, para tener seguridad ciudadana en el país, no solamente hay que reformar la policía, hay que reformar el Ministerio de Interior y Policía, hay que fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, es algo más global, porque la inseguridad ciudadana debe ser analizada, tratada y estudiada como un problema social, como un gran sistema social, que dentro de ese sistema social hay subsistemas con subculturas distintas. ¿Pero quién haría eso? Sí, le pregunto yo. El Estado. ¿Por qué? Porque es una reforma integral. La policía es un elemento más, es un componente más, pero están ahí, igual que la salud del ser humano, hay subsistemas circulatorios, respiratorios, inmunológicos, digestivos. Cada uno tiene especialistas que tratar ese subsistema para que, vista de la salud completa, tratemos al paciente. ¿Usted cree que esta comisión ayudaría a salir a camino? Mire, son 21 miembros que tiene la comisión. El domingo pasado yo fui, el otro domingo pasado, fui con mi familia a un restaurante a almorzar. Y somos 10, entre nietos, esposa e hijos. Y para ponernos de acuerdo con el menú, teníamos loco al camarero. Para ponernos de acuerdo, ahí nos amamos todos y fue un problema. Imagínense ustedes, 21 personas de diferentes tratos, de diferentes lugares, antagónicos inclusive, empresarios con no sé qué cosa. O sea, ponerse de acuerdo, eso va a ser muy difícil. No estoy diciendo que la intención es buena y de que sean honorables, no, sino que ponerse de acuerdo para eso. Pero puntualmente, lo que debió haber ocurrido es, porque el plan de seguridad democrática que inició en el 2004, a un estudio profundo
no solamente de la policía, sino también de todas las instituciones del Estado y de la sociedad, científico, por Eduardo Gamarra, y también participó Mauricio Bengoechea, que es el asesor político del presidente Abinader, y que se empezó a ejecutar en el 2005, fue exitoso hasta el 2012 y fue interrumpido, como decía mi general Rosado Mateo. El problema es que no se le da continuidad. Y en ese plan, que era integral, que no solamente era de la policía, sino también abarcaba obras públicas, salud pública, educación, el Ministerio del Interior, también el Ministerio Público, toda la junto con la sociedad, las comunidades, la Junta de Vecinos, estaban todas incluidas, los ayuntamientos, todo incluido. Se detuvo, era un plan para 18 años y se detuvo al séptimo año. ¿Por qué? Porque el siguiente gobierno, que tenía la obligación de Estado de darle continuidad, no lo hizo. El siguiente gobierno fue el mismo del 2004. Por lo menos el partido. El gobierno era distinto. No, era Leonel. No, el siguiente gobierno en el 2012. 2008-2012. No, se está hablando, dejo que comenzó en el 4. En el 4 y terminó en el 12. Y en el 12 fue interrumpido. Es Danilo. Y en el 2012 fue interrumpido. ¿Por qué? Bueno, hay que investiguen, razones, quizás mezquindad, no quería el sello del otro. Y solamente tomó 2 programas que estaban por ejecutarse, que fue el 911 y la asistencia vial. Pero estaban dentro del plan de seguridad democrática de esa oportunidad, pero se enviaron uno a la presidencia de la República, al ministro de la presidencia, y otro a obras públicas, que son funciones policiales y son inconstitucionales. Y yo le digo aquí al público y al mismo gobierno le digo aquí con toda responsabilidad, esos 2 programas son inconstitucionales, porque la Constitución de la República dice claramente que cualquier cuerpo policial o militar que se cree en el Poder Ejecutivo o lo que sea, debe estar subordinado al ministerio de su competencia. Y esa competencia es exclusiva de la policía, por lo tanto, debieron estar manejados por el Ministerio de Interior y Policía, pero se politizaron. ¿Por qué? Porque eso daba réditos políticos. Inclusive el Ministerio de Interior y Policía también es político. Sí, no, pero una cosa es que sea político y otra es politizar un asunto policial porque es de interés nacional. Ustedes han hablado de voluntad policial, de masa amorfa y de que la falta de voluntad política no ha permitido que se dé el cambio o la transformación que amerita no voluntad política, ha habido voluntad. Continuidad. Ha habido voluntad, es continuidad. ¿Se puede maridar la voluntad sin acción? No. Mira, la voluntad política, y la que como yo me refiero a voluntad política, yo me refiero a la voluntad de Jean-Jacques Rousseau, el gran filósofo y pensador francés de la Ilustración, que decía que la voluntad política es la sumatoria de todos los intereses comunes que se reúnen en una sola voluntad general. O sea, hay que concertar, hay que dialogar, hay que llegar a alianzas. ¿Con qué? Con todos los sectores políticos del país, con todos los sectores empresariales, y las iglesias, las comunidades, para juntos todos llegar a un acuerdo del plan que se diseñe ahora, para que se le dé continuidad y que cualquier partido que surja de las urnas, sea en 4 años, en 8 años, quien sea, tenga la obligación de continuar el plan durante esos 18 o 20 años, porque es un proceso. Dijo el vicepresidente de Finjus que la transformación de la Policía Nacional y la ejecución de esa gran reforma policial no se ha podido continuar llevando a cabo porque los miembros del Consejo de la Policía Nacional o del Consejo de la Transformación Policial no han querido. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mire, nada más alejado de la realidad, porque ¿quiénes son los que integran el Consejo? Quien lo preside es el ministro de Interior y Policía y sigue el Procurador General de la República y luego continúa en jerarquía, en orden de jerarquía, el director de la policía. Tanto es así que anteriormente el Consejo Superior Policial podía sesionar sin la presencia de cualquiera de ellos dos o hasta sin la presencia de los dos, porque la dirección de los trabajos de ese consejo la asumía el director de la policía. Hoy por hoy no es posible así. Más aún, ese consejo
fue modificado de forma tal que en su composición, ese consejo, el director de la policía tenía, digámoslo así, una mayoría dentro de ella, y sin embargo eso no ocurre ahora. De manera que, ¿de qué estamos hablando? Creo que Servio Tulio debía revisar ese criterio, porque dentro del Consejo Superior Policial, la voluntad que se hace, que se exponen todos los criterios desde el punto de vista técnico, policial, se exponen, se debaten allí, pero jamás oposición a que se hagan los cambios, las transformaciones de la policía, no. Ahora bien, cuando ocurren cosas, por ejemplo, como esa ley 590 del 16, 590-16, que es la que sustituye a la 9604, si esa ley se debate de manera abierta y democrática dentro del Consejo Superior Policial, que no se hizo, usted puede tener la seguridad de que esa ley no hubiese pasado. Esa ley fue aprobada porque fue enviada de la Cámara de Diputados, el director de la policía hizo poco para revisarla, si es que acaso se revisó, y el mando policial está ahí, y yo era parte de la policía en aquel entonces, y esa ley no se debatió, no se conoció, sencillamente fue enviado de la Cámara de Diputados a la dirección de la policía, el director la devolvió sin debatirla ni opinarla, y así mismo se aprobó. Pero esa ley deroga una 9604, que es del año 2004, que era la mejor legislación que en materia de policía nosotros nos habíamos dado y que sirvió de plataforma legal para la implementación, bueno, para el diseño e implementación del Plan de Seguridad Democrática que empezó en la segunda gestión del expresidente Leonel Fernández, 2004, con los 16 programas que estaban fundamentados, esos 16 programas, en el diagnóstico que había trabajado Mauricio Bengochea y Eduardo Gamarra a través de la empresa New Link, pero que también contaba con el asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que apoyó con recursos, con capacitación técnica, acompañó toda la implementación de ese programa a lo largo de esos 8 años. No estamos diciendo, no estamos buscando culpabilidad, lo que estamos poniendo en su justo contexto cómo vinieron ocurriendo los hechos, para desmentir el hecho de que a lo interno de la policía haya unos monstruos que se opongan. No, tan fácil, tan sencillo como un simple decreto para sacar del medio a cualquiera que tenga una oposición irracional dentro de la policía. Ese es un ejemplo que dijo Rosado, que yo había expresado ahorita, de que Servio Tulio no está fallando a la verdad real, porque ahí se demuestra de que el poder político impuso una ley que no queríamos, como dije anteriormente, que no queríamos, y ni pasó por el Consejo. O sea, el poder político tiene la facultad de hacer los cambios que necesita y no va a haber oposición a lo interno. Ahora, voy más allá. Si en esta oportunidad hay alguna resistencia de algunos, que no creo que sean muchos, de algunos, a un cambio institucional, el poder político tiene la facultad. ¿Quiénes son? Fulano, vótelo, pensiónelo. O sea, tienen la facultad de hacerlo. En esa parte yo coincido. Y cuando hablé de la expresión de Abinader de sectores dentro, señores, se nos acabó el tiempo. Que no le tenga miedo. Pero además de eso, ya para concluir, Nelson, por favor. El presidente no puede tener miedo. O son tan poderosos. No. Es que también puede escuchar versiones que son equivocadas, como esta de Servio Tulio. Él no puede decir eso. Él es el presidente de la comisión. Él tiene que ser más prudente en emitir opiniones. Entonces, la policía requiere, no es una reforma institucional de esa manera, del cambio de ley, Yulisa. Lo que requiere la institución es un cambio cultural, de proteger y servir. Pero también la sociedad también tiene que cambiar culturalmente, a sembrar civismo en la sociedad. Las sociedades, cuando hay poco civismo como en la dominicana, la policía tiene que reprimir, tiene que trabajar más. Es más difícil el control social. Bueno, señores, vamos a aplicar a ustedes el orden jerárquico. Aquí. Se nos agotó el tiempo. Yo resumo en que hay un punto en común de ustedes, es continuidad, la falta de continuidad. Y hay algo que no sé si Rosado Mateo comparte, de que esa comisión es una suerte de Torre de Babel. No, yo no diría tanto así. No, le digo el ejemplo del almuerzo, de los días comensales familiares, que no se ponían de acuerdo con el menú, mucho menos 21. Es un poco difícil, sabemos que están bien intencionados sus componentes, pero esa no es la panacea
para resolver este problema. Bueno, gracias. Ellos tienen en la forma en que se estructuró el plan de seguridad democrática un modelo que pueden perfectamente seguir. Porque si ese plan se hubiese seguido, se le hubiese dado continuidad. Para poner un ejemplo, para un ejemplo similar, Estrategia Nacional de Desarrollo, que implicó la armonización de todos los esfuerzos a nivel político. Si se hace eso mismo, ahora si consiguen estructurar esa armonización entre los diferentes elementos del poder político, de forma tal que cuando haya un relevo en términos de la gestión de gobierno, se le dé continuidad a ese plan, usted puede tener la certeza de que va a haber éxito y de que vamos a tener un país más seguro. Porque una reforma no se hace en los 3 años y meses que le corresponde al presidente Luis Abinader. Y puede él hacer un plan, diseñar un plan, el mejor plan, y si no se le da continuidad y viene otro gobierno y lo cambia, entonces igual va a fracasar. La nave va a naufragar antes de salir del puerto. Y entonces que no quieran culpar a la policía porque no quiere cambiar, sino que no la dejan cambiar. Bueno, está la opinión autorizada, podríamos decir, de 2 personas que conocen el inside, las entrañas del monstruo, podría yo decir. Muchas gracias a Rafael Guillermo Guzmán Fermín y a Rolando Rosado Mateo por su comparecencia en Despierta con CDN. Continuamos.